en Sudamérica está identificada con estas iglesias protestantes evangélicas ahí va el rollo. Y los católicos ahora son de izquierda. ¿Qué hubo, mi Juan? No, ahí va el rollo, ¿no? Ahí va el rollo. ¿De quién? Porque son muchas explicaciones, es un fenómeno que tiene, ahora sí como decían por ahí, es multifactorial, ¿no? Pero cuando no quieres explicar ni madre, sí, cuando no quieres explicar nada y quieres buscarle, no. Pero yo creo que una de las causas del por qué el evangelismo cobra fuerza es por esta política del Papa Juan Pablo II. Entonces abandonas a los pobres y llegan los evangelistas y los cobijan, ¿no? Sobre todo con las nuevas formas de religiosidad que hablan autores, ¿no? Como el caso, por ejemplo, hay una autora que, si alguien nos está escuchando, espero que sí, y si les gusta el tema sobre religión, que se llama Daniela Gergiu-Leyer, y ella habla sobre la religión, sobre todo las nuevas formas de religiosidad, ¿no? Entonces ella habla de las comunidades emocionales y estas nuevas formas de cómo se organizan las... Pero así tal cual dice, emocionales. Sí, es un concepto que ella toma de Weber, pero bueno, ahorita vamos a ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, surge esta conferencia episcopal en Puebla y que ataca a esta propuesta de la teología. Y también, otro evento muy importante que destaca Gilles Kepel es ahora sí como que la reivindicación del Papa Juan Pablo con cierto conservadorismo. En octubre del 79, el Papa visita Estados Unidos, particularmente para estar en la Asamblea de la ONU. Y en ese sentido, él da ciertos, lineamientos. ¿Bailes tirolínea o qué? Sí, hacia ciertas conductas conservadoras. Por ejemplo, el rechazo al divorcio, ¿no? A la anticoncepción, a la Pero eso en los 70, ¿no? Porque yo tengo la impresión de que el vato después aflojó en sus últimos años, aflojó en esas ya casi en los 80, octubre del 79, ¿no? La abolición del celibato sacerdotal, el sacerdocio femenino y el aborto, es decir, un tajante no. O sea, esos temas ya se tocaban. Sí, ya se tocaban, por ejemplo, a la anticoncepción, esta sobre todo muy, muy interesante, a la prohibición de relaciones sexuales fuera del matrimonio, al aborto, a la confesión comunitaria. A ver, después de esta pequeña interrupción que al Felipe se lo chupó la bruja del trabajo, ¿cuál bruja te...? ¿Eh? No, pues pinche gente que no hace su jale, güey, ¿sabes? La cadena de miseria. Igual el cabrón no estaba diciendo ni madre, pero dijo, no paren esta madre porque tengo que salir a gritonear 2 que 3 cosas a la verga. Entonces te interrumpimos, Jorge, pero ¿dónde estabas? Bueno, entonces, para retomar la idea, estábamos hablando de cómo se estaba consolidando la política conservadora de Juan Pablo II y comentamos varios eventos. El último del que hablaba es cuando asiste a Estados Unidos en octubre del 79 a la Asamblea de la ONU, y en Chicago también, unos meses después, Juan Pablo, lanza sus famosos 10 no. 10 no a ciertas situaciones. Oye, pero qué belicoso, o sea... Que era conservador, es no al divorcio. Pero más bien sí al matrimonio eterno, ¿no? A lo mejor la exacto. campaña se hubiera escuchado mejor. Sí al matrimonio eterno, sí a la vida. El manejo del discurso en la retórica. Sí, eso está muy confrontativo. El manejo de la narrativa. El manejo de la narrativa, exacto. Una narrativa más alegre, sea de pura no al divorcio, humanos. No a la homosexualidad, no a la anticoncepción, no a las relaciones... O sea, en general a los métodos anticonceptivos. Sí. En general no al tren. Exacto. Y entonces, pues era hasta cierto punto fue bien recibido estos 10 no por la sociedad, sí, pues la poblana, güey. No, pero esta es la sociedad estadounidense.
Pero es que también eran tiempos muy confrontados por la Guerra Fría, ¿no? O sea, bueno, era tiempo para lanzar campañas así. No, acuérdate que ya estaba terminando, ya estaba en la última fase de la Guerra Fría. No, por eso, pero pues fue una... La última fase, la fase que ¿Ya había salido Rocky 4 o no? Porque ese es mi parámetro. ¿Qué año es? 79. No, güey. ¿No? 79 Rocky 1, güey. Bueno, continuamos con otro evento que enmarca... ¿Pero cuáles otros nos, güey? Bueno, era el no al feminismo. ¿No al feminismo? ¿Así elaborado? Sí. Este es muy interesante, no a la eutanasia. Y fíjense, otro muy curioso, no a la celebración eucarística con los protestantes o con iglesias que no sean católicas. ¿Qué es eso? Es decir, al ecumenismo, no al encuentro entre otras... al diálogo interreligioso, sí. Pero si ese güey se tomaba fotos con el líder de los rusos, ¿cómo se llama el de la iglesia? El perestroika, ok, la iglesia, pero eso fue pero al final. la iglesia, güey. Sí. Es ortodoxa, no es lo mismo que el comunismo. Exacto, sí, era ortodoxo. Al contrario. Bueno, y luego otro evento que también marca el retorno no retorno, pero esta relación que se ve muy fuerte en estos años. En el mismo 79, según el calendario musulmán, en ese año comienza el siglo XV en el calendario musulmán. Y entonces inicia con el regreso en febrero del ayatolá Khomeini a Teherán, ¿sí? Inmediatamente después se proclama la República Islámica. Y el año concluye con el asalto a la gran mezquita de la Meca por parte de un grupo armado que rechazaba el control de los lugares santos por parte de la dinastía saudí. Es decir, otro grupo, se empiezan a visualizar estos fundamentalismos que también son parte o también se consideran fundamentalismos en Estados Unidos. Hay un texto de Karen Armstrong que se llama Los fundamentalismos y habla como la sociedad gringa empieza a crear, sobre todo los cristianos, un fundamentalismo, ¿no? Y luego, bueno, hay también todo un proceso en este último apartado que hacíamos se empieza a expandir cada vez más el Islam. Acuérdense que estamos en el final de la Guerra Fría y entonces estos grupos fundamentalistas islámicos empiezan a ser como que el enemigo de la democracia americana. Y después de ahí pero ahí todavía son pues brazo armado, güey. Sí, son brazo armado del comunismo, pero brazo armado del mundo libre, güey. Por eso, espérame. ¿El Islam fue el brazo armado? Claro, güey, pues ellos formaron Al Qaeda, güey. Acuérdense que aquí es también el uso de Estados Unidos de esos grupos para atacar al comunismo. Sí. Entonces muchos pueblos también empiezan a caer y entonces empieza a fortalecer el Islam. Sí, pero que lo fortalece es Occidente. No, espérame, no confundas. Pero aparte... No, pero ¿cómo no confundas? Espérame. Déjame que termino. Acuérdense, o sea, lo fortalece militarmente. Pero acuérdense que después de ahí se empiezan a considerar a estos grupos como terroristas. No, pero eso es hasta los 90, güey. Sí, acuérdense que después de los escenarios que hay en varias ciudades. Pero bueno, vámonos por partes. Nómbrame una película de los 80 donde los árabes sean los malos, güey. No, todavía no. ¿Pero que no? ¿Esos güeyes fueron los que mataron a los de las Olimpiadas de Múnich? Sí, pero aún así no están... los que mataron eran israelíes, güey. Sí. Era como un conflicto muy focalizado. Okay. Pero bueno, en estos años también se da el resurgimiento del Islam a nivel internacional. Empieza a cobrar cada más fuerza. Que después, en los años 80, 90, ahora sí se concibe como un grupo de terrorista o que un grupo que está amenazando la democracia gringa. Una vez que termina la Guerra Fría, los Estados Unidos tienen que buscarse un rival. Estamos hablando de los 90. Ideológico, bueno. Pues pero hay hasta una década, güey. Exacto, pero ahí empieza a fortalecerse este resurgimiento del Islam. De hecho, le llaman reislamización desde abajo, ¿sí? Y se empieza a propagar a África también. Además para cerrar. En Rambo 3, güey. Todavía eran los buenos, güey. Rambo 3. El Talibán eran los buenos, güey. Ah, sí. En Rambo 3. ¿Con quién pelea, pues? Con la URSS. Pero, bueno, sí, en el 89... O sea, Rambo pelea del lado de los talibanes. En el 89, el bloque soviético, que también estaban ahí en disputa, empieza a perder y hay un resurgimiento de sentimientos y tendencias religiosas
latentes hacia este tipo de crítica a la modernidad, ¿no? Pero, o sea, ahí se empieza a fortalecer, ¿sí? Y aún no se le toma como el enemigo, como tú decías. Es en los años 90 cuando empiezan los atentados, que inclusive se va a consolidar con el de 2011. Pero hay 2001, varios. 2001. Perdón, 2001. Hay algunos antes, ¿no? El del edificio No, en el mismo World Trade Center hay uno, ¿no? Así es. Y bueno, un último elemento que dice Keppel, otro elemento histórico que también marca esta característica de acercamiento de la religión a lo político, es en 1980. En ese año en Estados Unidos gana la presidencia Ronald Reagan, pero es muy característico porque tiene el apoyo y este apoyo de una comunidad cristiana muy de derecha, fundamentalista, es importante para el triunfo. Y estos seguidores, un año antes, forman un grupo político-religioso que le llaman la mayoría moral, ¿no? Que es fundamental para el triunfo de Ronald Reagan. Entonces, esos son como que los cuatro eventos que este autor enmarca como parte de este escenario de acercamiento y de replanteamiento de lo que está pasando con la religión, sobre todo que tiende a acercarse a lo político. El otro que decíamos es Samuel Huntington, y es más o menos parecido, pero hay un dato muy importante que quiero destacar. Una de ellas es el crecimiento, dice Huntington, de las iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales en América Latina. Esas tres palabras se pueden unir bien, porque Sí. ahorita yo decía, cabrón, el artículo que estoy leyendo está diciendo que los pentecostales son una rama de los evangelistas, que a su vez son una rama de los protestantes. Ahora, también comenta Huntington que tras el derrumbe del comunismo, muchos de los países comunistas empiezan a abrir nuevamente las iglesias. Entonces, aquí influye también lo que decíamos de Gilles Keppel, ¿no? De el Papa Juan Pablo y de cómo ayuda al derrumbe del comunismo o participa en el derrumbe del comunismo en Europa, ¿no? Y también habla, en este caso Huntington, sobre el resurgimiento en Asia Central, en África, del Islam, ¿sí? Y él comenta un dato muy interesante. Dice que en 1989 solo existía en la religión islámica 160 mezquitas en funcionamiento y una sola... ¿En todo el mundo? No, en Asia Central. Y solo una madrash, que es como una universidad o seminario donde se forman. Solo una. Ting tang. Sí. Y en 1993, dice... 4 años después. 4 años después existen 10,000 mezquitas y 10 madrash. Es decir, hay un crecimiento de la religión. Pero en 4 años, ¿a qué horas alcanzas a hacer eso, güey? Pues es que estaban escondidos. Por ejemplo, un dato muy curioso con nuestro país. Después de la revolución, ¿no? Muchas escuelas, por instrucción legal, que habían sido iglesias religiosas, se convierten a iglesias oficiales. Escuelas. Sí, escuelas. Con el paso del tiempo y cuando se empieza a reglamentar el 130, por ahí con Salinas en el 91, 92, muchas escuelas de esas que eran oficiales regresan nuevamente a convertirse en escuelas católicas. ¿De dónde salían tantas? Es decir, regresan a su principio, que era iglesias. Sí, lo que tú discutías estaban ocultos, ¿no? Estaban ocultos. ¿Por qué? Pues porque el Estado tenía el control y salías, eras disidente. En ese sentido, muchos pues nadie religiosos. Decía en censo, güey, en Polonia, en los Exacto. 70, güey. Soy católico, Pero, por ejemplo, otro dato que también da 90, Huntington es, por ejemplo, en Corea del Sur, donde dice el autor que en 1950 los cristianos puedan constituir el 1% de la población, ¿no? Y cuando Corea se inicia el despegue económico, empieza a crecer, ¿sí? Y en los años 80, o sea,
30 años, representaban ya el 30% de la población. En Corea del Sur. Sí, en Corea del cabrón. Sur. Oye, primer testimonio que escucho de... Bueno, no testimonio, pero el primer ejemplo que veo de cómo el crecimiento Sobre todo, del cristianismo lleva a un desarrollo económico. Porque sobre todo, sí, yo lo pues tengo es concebido al revés, güey. No, Sí.